Comenzamos este filandón repasando, como decimos, la actualidad desde el punto de vista de la Unión del Pueblo Leonés. Ya saludamos a su secretario general, a Luis Mariano Santos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Encantado. Para charlar con él tenemos a Joaquín Torné, al director del Diario de León. Muy buenas noches. Buenas noches. Y Arturo Martínez, nuestro compañero de Es Radio León. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches. Bienvenido también a este filandón y gracias por acompañarnos. Entramos ya en materia con Luis Mariano Santos. Primero, bueno, para ir abriendo boca, poniendo el foco en ese congreso del fin de semana, en el que supongo que se tratarán muchos temas de actualidad de los que iremos hablando a lo largo de esta charla. Bueno, sí, la verdad es que los congresos cada 4 años tienen esas cosas. No toda la actualidad, porque prácticamente digamos que vamos a dedicar muchísimo tiempo a la elección de los cargos y a la renovación de los cargos, lógicamente. Pero sí que hay ponencias políticas de calado y que yo espero que, bueno, que den un salto, digamos, cualitativo también desde el punto de vista ideológico al partido, ¿no? Y ese salto cualitativo, desde el punto de vista ideológico, ¿cuál es? ¿Cuál es el centro neurálgico de esas ponencias políticas? Hombre, yo creo que hay una ponencia muy interesante, y yo creo que es probablemente la más importante del partido, que va de alguna forma profundizando un poco en la dicotomía y en lo que es la desigualdad de género, ¿no? Yo creo que probablemente al partido le hace falta ahondar un poco más en ese tema y sobre todo nos hace falta fortalecer sobre todo ese tema de la igualdad, pero no fortalecerlo porque nosotros en algún momento hayamos hecho políticas que no hayan ayudado a ello, sino porque probablemente tenemos que hacer una discriminación positiva como está haciendo la sociedad también para igualarlo, ¿no? Yo creo que esto es algo evidente, es algo que está en la sociedad y creo que nosotros como partido político también teníamos que recoger ese testigo. Va a haber una ponencia de una persona, en concreto de la concejala del Ayuntamiento de León, y yo creo que a partir de ahí, bueno, pues el partido decidirá un poco si quiere ir en ese camino, que a mí me parece el camino correcto. ¿Y eso significa que en la cúpula de la Unión del Pueblo Leonés haya más mujeres que ahora no hay, y que ahora el papel de la mujer en su digamos, ejecutiva es testimonial? Bueno, no parece que... No es testimonial, no es todo lo que nos gustaría tener, es decir, es evidente que debemos de, repito, profundizar en ese tema, pero es cierto también que nosotros, nuestro órgano más importante es el Consejo General, y en ese Consejo General pues hay un porcentaje de mujeres, no el necesario, no creo que sea el suficiente o el recomendable, pero sí que hay muchas mujeres, hay 10 mujeres o 11 mujeres que probablemente no lleguen a ese, digamos, a ese estatus de igualdad que nosotros queremos llegar, pero bueno, es decir, no estamos tampoco diciendo que solamente sea un partido de hombres. Hablo de peso político. Ahora mismo el peso político en la UPL no está en el lado femenino, evidentemente. Bueno, si pensamos en el secretario y en el vicesecretario, pues probablemente no, porque son, digamos, en este caso es masculino, ¿no? Pero es evidente que nosotros en la pasada legislatura teníamos a una secretaria de organización que era Alicia Gallego, que es la alcaldesa de Santa María del Páramo, que tiene un peso muy importante dentro del partido y que por cuestiones de no poder simultanear su posición como alcalde o su puesto como alcalde, pues decidió dar un paso atrás, pero es una persona que está dentro del Consejo General, que tiene un peso en el partido muy importante y que yo creo que está llamada a hacer cosas muy importantes también dentro del partido, de la estructura del partido. Y he hablado ahora mismo de la concejala del Ayuntamiento de León, y hay la concejala del Ayuntamiento de Sagún, que también ha sido la número 3 habitualmente en las listas de la UPL a las Cortes, y también, por ejemplo, por decir alguna cosa más, pues la concejala también en este caso, yo no sé si lo había dicho ya, del Ayuntamiento de León, Maite, y bueno, quiero decirte, el partido tiene que renovarse en ese sentido, tiene que buscar igualar los números, porque creo que es lo que la sociedad necesita, y nosotros tenemos que darles un papel más preponderante, es decir, pero nosotros tampoco nunca no hemos sido conscientes de haber evitado que esto se produzca, ¿no? Ahora lo que tenemos que hacer es tomar medidas de discriminación positiva para que, no solo para esperar a que se iguale, sino para ayudar a que se iguale de alguna forma y forzar un poco esa igualdad que yo creo que es tan necesaria. Luis Mariano, vivimos en un momento social que la sociedad pide precisamente estas cuestiones. Tienen ustedes un congreso para intentar igualar este tipo de cosas. Usted repite, y ya ha dicho en varias entrevistas, que ese será el último año.
¿Qué más momentos estamos viviendo? Porque también es momento quizá y está ganando muchos adeptos, ¿y qué van a hacer ustedes en ese sentido a la hora de elegir estos cargos? El tema de la España vaciada, que tanto tiene que ver con la provincia de León. ¿Qué tienen pensado en ese sentido? Bueno, la verdad es que hablando de España vaciada, yo creo que la UPL es, digamos, el protagonista en esta provincia durante los últimos años. Es decir, hablar ahora de España vaciada en León no suena tan raro como puede sonar en cualquier otra provincia, ¿no? Yo creo que la UPL siempre ha sido, digamos, el paradigma o el partido político que ha representado un poco, ¿no? Esa lucha de la España vaciada, esa lucha del mundo rural, esa lucha donde los servicios llegan de forma peor y por lo tanto para nosotros es algo que habitualmente veníamos haciendo. Es verdad que ahora mismo están surgiendo movimientos alrededor de la iniciativa política de Teruel Existe, es cierto. Es decir, aquí hay gente que está iniciando ese proceso, ese camino, con asociaciones también leonesistas muy cercanas a la UPL, eso tampoco a nadie se le escapa, y a partir de ahí ellos tienen que redefinir cuál es su modelo político, y cuando ellos redefinan su modelo político probablemente podamos buscar igual vías en las que nos podamos encontrar, ¿no? Pero yo escuchaba unas declaraciones de las personas que están un poco detrás de este movimiento político de la España vaciada en León, y hablaban también de redefinir un poco sus objetivos y ver exactamente en un proceso de reflexión por dónde iban a ir. Bueno, pues cuando acaben ese proceso de reflexión... ¿Hay alguna posibilidad de que esa plataforma de la España vaciada, que parece ser que se puede convertir en, digamos, partido político, se pueda convertir en partido político aquí en León, a través de León Ruge? Y si eso ocurre, ¿qué papel jugaría la UPL? Quiero decir, ¿usted estaría interesado en que ese papel lo liderara UPL y León Ruge estuviera integrado en las estructuras de UPL? Bueno, yo... O al revés, sí, sí. O UPL integrado. Es muy difícil hablar exactamente de lo que puede llegar a pasar y hablar sobre todo de una asociación como León Ruge, que es una asociación, como ellos mismos dicen, una asociación, quiere decir que no es un partido político, por lo tanto, no sé exactamente cuál es el camino, si ellos deciden dar el paso y hacer ese paso a la política, cuál es el camino que ellos van a seguir. No, yo no puedo de alguna forma hacerme ser de alguna forma un futurólogo pensando exactamente en lo que ellos van a hacer, ¿no? Yo lo que sí sé es que la UPL tiene unos objetivos muy claros. Nosotros creemos que en León existe un problema de España vaciada que existe común en muchas partes de España, como existe en Zamora, como existe en Salamanca, en partes, o en Orense incluso también, pero aquí hay un componente también político muy importante. Y el componente político es que nosotros tenemos un marco territorial que no ha ayudado, que todo lo contrario, ha favorecido esa despoblación que existe en todos los sitios. Si esta plataforma decide dar su paso hacia adelante y también comparte nuestros objetivos en cuanto a que este marco territorial tiene que cambiarse, pues hombre, pues probablemente podamos llegar a acuerdos, pero claro, hablar ahora mismo de qué va a pasar en el futuro, pues es muy complicado, primero porque ellos tienen que redefinirse, tienen que reflexionar, y nosotros llevamos mucho tiempo siguiendo el mismo camino político y no hemos cambiado en ningún momento. Por lo tanto, si en ese camino nos encontramos, pues perfecto. Si no será malo para todos, quiero decir, si no será malo para todos, seguramente. Hay tendencia, ¿no?, a abanderar el término ahora del leonesismo por diferentes partidos, y ustedes tienen socios en los partidos mayoritarios. ¿Qué influencia va a tener esto también en la elección de los nuevos componentes de la directiva de esa Unión del Pueblo Leonés, a la que directamente en la provincia se están sumando de un lado y de otro, ¿no? ¿Y qué es el leonesismo útil que ustedes van a proponer en esa nueva cúpula? Bueno, el leonesismo siempre es útil. Lo que no es útil es utilizar el término leonesista para los intereses políticos de alguien. Esto es lo que no es útil. Quiero decir, a mí me hace mucha gracia cuando dicen, no, yo es que a partir de ahora voy a ser leonesista útil. No, el leonesismo siempre es útil, porque el leonesismo, como definición, es la defensa de tu tierra, es la defensa, en este caso, de un cambio de un marco territorial que no podemos compartir porque no nos ha ido bien. Es decir, porque aparte de cuestiones identitarias no nos ha ido bien. Es decir, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Bueno, pues es evidente que nunca jamás se ha hablado tanto de leonesismo. Es
decir, probablemente esto es tanto como decir que nunca jamás el presidente de la Junta de Castilla y León ha visitado tanto León y El Bierzo. Y probablemente todas esas cuestiones que está haciendo el propio señor Mañueco, prometiendo como nunca ha prometido, es decir, como nunca ha prometido, ya si cumpliera sería la repera, pero como nunca ha cumplido, o sea, como nunca ha prometido, desde luego eso también es de alguna forma mérito del leonesismo. Para que eso sea leonesismo útil, sería bueno que empezara a cumplir después de 37 años de seguir prometiendo y no cumplir. Y en el caso de que prometiera y prometiera que no, pues eso lo está haciendo, parece, eso no es condicional. Parece que es lo que está haciendo. ¿Usted aprobará los presupuestos generales de la comunidad autónoma? Porque interpreto que si se aceptan algunas de las enmiendas, que recuerdo que son más de 270 o por ahí, y que además implican, si no recuerdo mal, 77 millones de euros de modificación en el presupuesto general de la comunidad, ¿usted votaría a favor del presupuesto de la Junta? Y dos, a partir de votar a favor del presupuesto de la Junta, ¿qué hará con la Diputación? Bueno, por partes. Yo, si se aprobaran las 270 enmiendas y los 77 millones de cambio de consignación presupuestaria, votaría a favor. Esto es algo evidente. No va a pasar. Quiero decir, no va a pasar porque me consta que el Partido Popular nunca se plantearía un cambio de ese sentido. Nosotros lo que hemos dicho es que se está perdiendo una oportunidad estupenda, es decir, una oportunidad única, y es que el presupuesto con mayor gasto público, gracias a la llegada de los fondos europeos, debe de ir destinado a generar un cambio de estructura, un cambio de modelo productivo, y yo creo que eso no se está haciendo. Y no se va a hacer con las cuentas que ha presentado el Partido Popular. A partir de ahí, nosotros presentamos una enmienda a la totalidad para cambiar todas las cuentas. No ha sido posible, no se ha tenido en cuenta. El Partido Popular ha contado con Por Ávila para mantener sus cuentas. Bueno, pues en esas enmiendas que nosotros hemos planteado, lo que queremos es mejorar lo mínimo esas cuentas para que nosotros podamos llegar a apoyarlas y cambiar exactamente esa inercia de inversión que a nosotros no nos gusta. ¿Va a suceder? Pues hombre, yo no soy nada optimista, y no soy nada optimista porque nosotros a estas alturas todavía siquiera no nos hemos sentado en ningún momento con el Partido Popular ni con Ciudadanos. Es decir, lo único que hemos visto es que ellos han dicho, queremos negociar. Con nosotros nadie ha hablado. Es decir, a partir de este proceso, de este momento, pues yo no sé lo que va a pasar. Nosotros estamos muy tranquilos, nunca nos hemos ofrecido ni estamos en venta. Ni siquiera vamos a sentarnos a negociar, pues si alguno tiene alguna duda, renunciando a algo, para nada. Es decir, a mí me hacía mucha gracia escuchar al señor Igea y al señor Mañueco diciendo que querían negociar con la UPL, pero claro, que el tema del cambio de marco territorial que no estaba dentro del debate. No, eso siempre va a estar dentro del debate. Otra cuestión es que nosotros podamos diferir ese debate pensando en que esto es una negociación, digamos, numérica y contable sobre unas partidas que van a salir adelante y que nosotros tenemos que intentar mejorar. Esa es la cuestión. Y por lo tanto, en ese marco, en ese escenario, pues intentaremos buscar las mejores posibilidades. Y con respecto a la Diputación, yo lo he dicho muchas veces. Nosotros firmamos un pacto. Era un pacto... no era un pacto en el que de alguna forma negociábamos sillones, ni si teníamos un vicepresidente o no teníamos. Es decir, nunca pedimos, ni Matías Llorente, que es nuestro diputado en la Diputación, ni la UPL pidió jamás ni un solo puesto. Es decir, ni negociamos pidiendo la vicepresidencia. Bueno, eso jamás. No se lo cree ni usted. No, jamás. Esto, no puede usted creérselo, no se lo puede creer, pero esto es la realidad. Es decir, es más. No era ni siquiera esta la mejor oferta, en ese sentido. Jamás pedimos ser el vicepresidente, ni siquiera participar. Decidimos, de forma, digamos, consensuada, formar parte del equipo de gobierno, y una vez que formas parte del equipo de gobierno, disfrutar de esa presidencia. Pero el acuerdo con Diputación era alrededor de 24 puntos. De 24 puntos porque entendíamos que el Partido Socialista tenía la capacidad para atraer inversiones a la provincia de León a través de del Gobierno central. Ese es el pacto. Y ese es el pacto que se tiene que cumplir, no es el otro. Es decir, en el otro, repito, que nosotros, y además lo defenderé siempre porque así ha sido, ni Matías Llorente ni la UPL pidió ser vicepresidente, jamás.
Esto fue una oferta del Partido Socialista, que nosotros aceptamos, como también el Partido Popular nos ofreció eso, incluso más. Bien, ¿y los 24 puntos se han cumplido? Bueno, y si no se han cumplido, no. Recuerdo que yo creo que en este mismo programa a final de la temporada pasada hablamos de si se cumplían o no se cumplían esos 24 puntos del acuerdo, y usted dijo que no se habían cumplido y que... que no se están cumpliendo. Que no se estaban cumpliendo y que, digamos, que daba un plazo razonable de 6 meses para estudiar la posibilidad de romper ese pacto o no. Pues estamos en ese plazo. ¿En qué punto estamos? No, estamos en ese plazo. Es decir, yo vuelvo a... A mí me gusta ser coherente en política y me gusta no desdecirme, aunque a veces en política es cierto que las circunstancias, sobre todo a los políticos, nos hacen a veces quedar bastante mal. Yo no voy a cambiar mi discurso. Este es el discurso que yo di la última vez que estuve aquí, en otras ocasiones, se lo he transmitido al secretario provincial del Partido Socialista. Es decir, nosotros creo que en 6 meses aproximadamente, a principios del próximo año, probablemente tienen que cambiar algunas de las cosas. Es decir, hay unas cuentas estatales. A principios del próximo año se cumplirán aproximadamente los 6 meses y a partir de ahí... yo no soy tampoco... Este partido, la UPL, no es un partido presidencialista, ni hace lo que quiera el secretario, a pesar de lo que decía el anterior presidente de la Diputación Provincial, el señor Majo. Este partido decidirá donde decidió que se llegaba a ese pacto, es decir, en su Consejo General. Un nuevo Consejo General que saldrá de este Congreso tendrá que decidir y evaluar, escuchando, lógicamente, como no puede ser de otra forma, al diputado provincial, que está al pie del cañón, escuchándole a él, tendrá que decidir si rompe ese pacto. Yo lo único que estoy diciendo... Escuchándole a él y supongo que escuchándole a usted. No, por supuesto, no. Mi decisión o mi posición la estoy planteando aquí. Es decir, lo que yo pienso de ese pacto lo he dicho ahora mismo. Es decir, el pacto no va bien. Y no va bien porque no va al ritmo que a nosotros nos gustaría cumplir. Es verdad que ha habido cosas que se han cumplido. Es verdad que hay otras que las circunstancias probablemente hagan que sea difícil de cumplir y que nosotros podemos ser comprensivos, pero hay otras cuestiones, y estoy hablando de las cuestiones como, por ejemplo, el emperador, cuestiones que además, cada vez que hablas con el Partido Socialista, si hablas con el secretario provincial, le echa la culpa al alcalde, si hablas con el alcalde, le echa la culpa al secretario provincial, pero es evidente que depende fundamentalmente del Partido Socialista. Y luego hay cuestiones como FEBE y como Torneros que tienen que tener un impulso, y si no lo tienen, y en el momento que nosotros veamos que esto no va a ser posible porque queda 1 año y medio de legislatura, pues tendremos que evaluarlo. Ahora, ¿va a hacerse lo que diga el secretario general del partido? Hombre, esto tampoco tiene que ser así. Tienen un órgano colegiado como el Consejo General, que serán 35 o 40 personas, no va a ser lo que diga yo, tendrá que ser lo que decidan ellos, que fueron también los que decidieron en su momento, aunque sean otras personas, los que decidieron en su momento que firmáramos ese pacto. Se vive en un momento, yo creo que este es el foro adecuado, ¿no?, en el que usted habla de pactos, de no desdecirse, pero yo creo que en este foro precisamente el ciudadano también agradece que se hable sin ningún tapujo de que hay que buscar una estrategia y que todo esto responde a estrategias. Una de ellas que quizá ustedes necesitarían tener un poquito más de peso y de representatividad, que duda cabe, porque así ustedes podrían hacer algo más de presión, de ese abanderamiento, sobre todo de estos proyectos que ustedes llevan como abanderados de León, ¿no? En este sentido, yo le vuelvo a incidir en esa representación. ¿Qué estrategia tienen ustedes pensada para conseguir tener más representación y, por lo tanto, más peso a la hora de que todos estos pactos que tienen ideados se puedan llevar a cabo? Bueno, pues es verdad. Mira, la estrategia es muy clara, es decir, la iniciamos hace 4 años, nos está yendo muy bien y tenemos que ahondar en ese camino. Y el camino es el de igualar, el de unir, sobre todo el de unir determinadas inquietudes políticas que pueden converger en un partido, en un proyecto político como el de la UPL. Y desde luego en ese camino estamos. Yo creo que próximamente habrá noticias también en ese sentido y a lo largo de todo este último año, antes de las elecciones, va a haber noticias de eso, porque va a haber muchas posibilidades de converger en ese proyecto político de la UPL para hacer el proyecto mucho más fuerte del que es en estos momentos. Porque hay una cosa que es importantísima y que tú has dicho.
Es decir, nosotros aspiramos no a ser quien dé los apoyos o quien ejerza de bisagra o de llave. Nosotros aspiramos a que algún día nosotros seamos quienes necesitemos esa bisagra y esa llave, porque eso será el momento en que podremos cambiar realmente la realidad social de León. Y que nadie se olvide, porque aquí todo esto es muy bonito y a veces es algo ingrato, porque alguno se olvida de quién, por ejemplo, fue quien inició todo este movimiento de las mociones, por ejemplo, para proveer o promover una 18ª comunidad autónoma. Quien hizo eso fue la UPL, no fue nadie más. Es decir, es verdad que, por ejemplo, el alcalde de León con su actitud ha ayudado mucho en el proceso. Esto es algo evidente, no vamos a negar la evidencia. Pero si después los por votos supuesto, se los lleva por el supuesto alcalde. que sí. Pero yo también le pregunto a la gente, ¿alguien cree que esto hubiera sido posible si la UPL no hubiera tenido la posición política que tiene en estos momentos? ¿Alguien cree que si la UPL no hubiera tenido una posición importante en el Ayuntamiento de León y en la Diputación Provincial, iba a ser posible que este movimiento que se ha generado de identidad leonesa, que existe, que estaba medio dormido, se hubiera producido? Porque yo creo que cualquier persona que reflexione sabe que de esa posición de la UPL ha nacido este momento. Y es más, y voy más allá, es decir, y para nosotros no es suficiente ni siquiera, pero ¿alguien duda que las continuas visitas de Mañueco prometiendo absolutamente todo lo que puede prometer y lo que va a prometer y para dentro de 10 años y promete millones y millones, cree que alguien duda que esto se produce única y exclusivamente por el movimiento que se ha desatado en León? Pero de verdad, cualquier analista político, cualquier analista social, cualquier persona de la calle puede tener la mínima duda de que el peso que está teniendo en estos momentos el leonesismo es el que está moviendo las estructuras sociales y económicas de la comunidad autónoma y del ayuntamiento. De eso tendremos que hablar a la vuelta de publicidad, lo retomaremos por ahí la charla porque hemos superado ya el Ecuador del filandón. Hacemos una pausa para publicidad y regresamos enseguida. Continuamos en este filandón charlando con Luis Mariano Santos, el secretario general de la Unión del Pueblo Leonés. Hablábamos del peso del leonesismo, de su influencia en la vida política y en las decisiones de la provincia. Joaquín, ahí habíamos quedado en el debate. Sí, estábamos hablando de las mociones, distintas mociones que se han ido debatiendo en los municipios e incluso hasta en juntas vecinales. Empezaron por el Ayuntamiento de León y han ido recorriendo hasta más de la mitad de los municipios ya casi de la provincia de León, pero no la Diputación. ¿Cuándo la UPL va a presentar la moción leonesista en la Diputación? Si es que lo va a hacer, porque llama la atención que no lo haga en el seno de la institución provincial en donde ustedes gobiernan. No, lo he explicado muchas veces. Bueno, gobernamos con una minoría clara. Sí, es decir, pero gobiernan, cogobiernan. No, es obvio y después del posicionamiento del presidente de la Diputación, lo que probablemente pasará el día que llevemos la moción, si la llevamos allí. Pero es que yo creo que no es importante. Es que a mí me hace mucha gracia y lo tengo que justificar. Si me permite, yo lo argumento. ¿Cómo no va a ser importante? Hombre, para mí es mucho más importante que Matías Llorente, alcalde de Cabreros, elegido directamente de la forma más democrática por los ciudadanos, pueda ejercer y pueda decir que vota a favor de esa moción en su ayuntamiento. Que lo haga Matías Llorente, diputado provincial, que es una elección indirecta. Dicho de otra forma, es decir, eso no es la democracia más pura. Es decir, a mí me parece mucho más importante, es decir, ver, en cambio Matías, lo digo Matías porque es nuestro representante, pero David, el alcalde de la Virgen del Camino, es decir, yo sé lo que va a votar, o entiendo que sé lo que va a votar, pero a mí me interesa más lo que vota David como alcalde del Partido Popular en la Virgen del Camino que lo que vota David como diputado provincial. Pero mucho más. ¿Por qué? Pues porque yo, independientemente de que respete también la figura de los diputados provinciales, tengo que decir que es una elección indirecta y eso a nadie se le escapa, no lo eligen los ciudadanos. Los ciudadanos eligen a sus alcaldes y eligen realmente a sus representantes. Esa sí es una elección pura. Pero la otra es de los partidos políticos. Por lo tanto, yo no sé por qué. No estamos hablando de los pero ¿por qué concejales? tiene mayor importancia? ¿Pero por qué tiene mayor importancia lo que se decida en Diputación que lo que decida, por ejemplo, el Ayuntamiento de Matadehón de los Oteros?
Es que yo no estoy diciendo que tenga o no tenga más importancia. Lo que estoy diciendo es que el peso de la institución provincial, de la Diputación Provincial, es muchísimo mayor que cualquiera de los municipios de la provincia. Y no estoy, no es que le reste valor a la forma en la que se eligen los diputados, que evidentemente no es una elección pura. Nosotros pero la importancia de la institución está ahí, para empezar, por encima de los diputados. Sí, para empezar, por supuesto, nosotros somos un defensor de la institución, por supuesto, Es decir, que nadie piense que estoy denigrando el papel de los diputados, Dios me libre. Nosotros siempre hemos defendido la Diputación y hemos defendido el cambio electoral, lo hemos defendido en las Cortes de Castilla y León, el cambio electoral que tiene que producirse para que esa elección sea directa y no sea indirecta, porque eso conferiría también a la Diputación Provincial un carácter mucho más democrático que hacerlo a través de los partidos políticos. Pero eso no quiere decir que yo no le dé la importancia. Ahora sí, ahora bien. Para nosotros es más importante, o es tan importante, o mucho más importante, probablemente el hecho de que se elijan en los pueblos, que se elijan en todas las ciudades, en todos los lugares de esta provincia, más allá de lo que se pueda decidir en la Diputación. Porque algunos se equivocan. Alguno cree que el modelo o el cambio del marco territorial tiene que seguir unos cánones establecidos. Y lo único que está claro, primero, y eso está muy claro, lo diga quien lo diga, es que el marco autonómico no está cerrado. Esa es la primera cuestión que tenemos que tener clara, que se puede cambiar. Y la segunda, que para cambiar ese marco autonómico se necesita un cambio de voluntad política. Porque la voluntad política en estos momentos del Partido Popular y del Partido Socialista es no cambiar el marco territorial y mantenerlo como está. Independientemente de que yo esté en desacuerdo, ese es su cambio. Y para eso necesitamos cambiarles a ellos. Y yo no creo que sea necesario que se apruebe en Diputación para cambiar la voluntad política del Partido Popular y del Partido Socialista. Para cambiar esa voluntad se necesita fundamentalmente que los ciudadanos se lo empiecen a creer y que los ciudadanos empiecen a castigar a aquellos alcaldes y a aquellos diputados provinciales que no apoyen lo que el pueblo quiere en estos momentos, porque lo que es evidente o lo que se está demostrando es que la mayoría de la ciudadanía en León está por un cambio de ese marco territorial. Y si ellos no lo hacen, lo que tienen que hacer los ciudadanos cada 4 años es cambiar a aquellos que realmente no defienden lo que ellos piensan. Esa es la única realidad. Yo no sé si me he explicado con claridad. Y es que en el fondo nos estamos liando mucho y todo el mundo se lía, pero lo único que se exige para cambiar este modelo territorial es la voluntad política. La voluntad política en este caso de los partidos mayoritarios, porque es lo que necesitamos, que el Partido Popular y el Partido Socialista se lo crean. No sus concejales, que ya se lo están creyendo, no sus concejales en León, que ya se lo están creyendo, sino sus direcciones. Claro, usted me dice, es que en Diputación hay pocas posibilidades de sacar adelante esa moción, seguramente. ¿Por qué? Porque quienes están en Diputación forman parte de los órganos directivos del Partido Socialista y del Partido Popular. Entonces, a mí me hacía mucha gracia un día escuchando a Javier Santiago que decía, no, es que Luis Mariano dice que ha habido presiones en Sahagún y eso es mentira. No, él sabe que es verdad. Él sabe que hubo llamadas para que Sahagún votara en contra y acabara y no saliera adelante esa moción. Y lo sabe perfectamente. Pero él tiene que seguir ese papel porque dirige al partido y porque los partidos socialistas y el Partido Popular, ambos partidos, dependen del autonómico y después del nacional. Y ambos, el autonómico y el nacional, no están por la labor. Por lo tanto, están negando un poco la evidencia de que sus propios concejales sí que reconocen que estos 37 años nos han llevado a la conclusión de que tenemos que cambiar, sobre todo de autonomía. O sea, la conclusión, no han presentado la moción porque saben que van a decir no, que no. La conclusión es que no vemos que sea tan importante presentarla en Diputación y sí que vemos importante seguir explorando todos los ayuntamientos. Es decir, nos quedan muchos ayuntamientos todavía para presentarla. Estamos en un proceso largo. No vemos la importancia o el que sea mollar el hecho de presentarla en Diputación. ¿No somos optimistas? No somos optimistas para que salga en Diputación, eso es evidente, pero es que no nos parece tampoco que sea lo nuclear del asunto, ¿no? En este congreso, yo vuelvo a incidir sobre la figura, dice usted que es el último al que se presenta como coordinador general, digamos, de la operación. ¿Por qué? Bueno, ¿Y hay cantera para continuar con ese proyecto? Siempre hay cantera. A veces el hecho de mantenernos demasiado tiempo en los puestos directivos de los partidos políticos, sobre todo
más sitios, pero sobre todo los partidos políticos hacen que probablemente la cantera no surja tampoco y que de alguna forma hagamos un poco de stop o de cepo para que determinada gente que es muy válida no pase, ¿no? Claro, también hay que buscarla. Bueno, es evidente que los partidos tienen que después digamos, organizarse y tendrán que buscar exactamente quién es la persona más idónea. Claro, estamos hablando de que igual o que voy a empezar mi segundo proyecto, mis segundos 4 años. Hay una cuestión también personal, y yo creo que esto a nadie se le escapa. No es fácil compatibilizar la figura del procurador cuando encima eres el único procurador del partido en las Cortes de Castilla y León y ser secretario general. Y claro, el sacrificio personal está muy bien, pero a nadie se le va a engañar que no puede ser perpetuo en el tiempo. Es decir, yo creo que después de 8 años también me merezco dar un paso lateral o atrás y seguir siendo pues un miembro del partido, ayudando en todo lo que pueda, pero no ejerciendo esa posición de liderazgo que no acaba, que al fin y al cabo acaba también un poco de alguna forma socavándote a modo personal, ¿no? Y todos tenemos muchas cosas que hacer y queremos variar y después de 8 años yo creo que es un tiempo muy prudencial y muy interesante. Estamos en 4 años, otros 4 años por delante. O 6. No, pero estoy hablando de la Secretaría General, sí, o ya. 6, no, bueno, 4 años. Lo digo porque sí, está hablando de la Secretaría General y de compatibilizar el trabajo de la Secretaría General con la labor de procurador. Y digo que 4 años o 6, es decir, si hay elecciones anticipadas, como parece que va a haber, y usted encabeza la lista de nuevo, el Estatuto de Autonomía de Castilla y León implica que se pone el contador de la legislatura cero y por lo tanto tendría otros 4 años más. Pero no tiene por qué ir ligado una cosa a la otra, quiero decir. No, me refiero a que yo, en este caso, he agotado mi mandato en el partido, aspiro a estar otros 4 años. Cuando acaben esos 4 años, dejaré de ser secretario general del partido y ayudaré al que venga detrás o a la que venga. Me encantaría que fuera una mujer, pero si es un hombre también perfectamente, para que dé ese paso, y yo ayudaré absolutamente. Pero yo no voy a estar. Quiero decir, cuando pasen esos 4 años, yo no voy a seguir siendo secretario general del partido. No por nada, sino porque creo que es bueno cambiar y también porque a nivel personal me parece que es oportuno para mí también, ¿no? Yo creo que en ese sentido también se me debe permitir ser un poco egoísta. ¿Eso implicaría abandonar la política? Quiero decir, buscaría otros horizontes y esos horizontes, ¿cuál podrían ser? Es evidente que cuando yo dé ese paso será un primer paso para ir abandonando prácticamente toda la política, sí. Yo creo que es muy difícil hablar a 5 años o a 4 o 5 años de lo que va a pasar, ¿no? Pero yo en estas cosas siempre las he tenido muy claras, y yo creo que alguna vez lo he hablado con usted y lo tengo meridianamente claro, que mi posición... Yo nunca pedí ser procurador autonómico, es decir, y lo saben en mi partido, lo saben perfectamente, es decir, yo intenté convencer hasta el último minuto a Alejandro Valderas para que repitiera y volviera a presentarse. Creo que fui la persona que más intentó convencer a Alejandro Valderas. Es decir, yo di ese paso porque porque mis compañeros entendieron que era el momento y que tenía que darlo y confiaron en mí. Yo agradezco esa confianza. Pero yo nunca pedí ser ni secretario general ni procurador. Creo que lo he hecho porque quiero a este partido, porque a diferencia de muchos que continuamente, incluso muchos del mundo del leonesismo, que habitualmente suelen tirar en contra de la UPL y dicen, sí, yo soy leonesista, pero es que la UPL, es que la UPL es lo único que ha quedado del leonesismo político. Es que la UPL es, digamos, el partido político que tenemos. Es el instrumento que tenemos todos los leonesistas para cambiar las cosas desde el punto de vista político, no desde el punto de vista social, porque hay leonesismo social, pero desde el punto de vista político, desde luego es lo que tenemos. Y yo quiero tanto a la UPL que he sacrificado mi vida política siempre en la UPL. He sacrificado
y me he beneficiado de una posición que probablemente no la hubiera tenido en ningún otro partido, y que estoy encantado de haber defendido los postulados del leonesismo político. Es decir, o sea, que me considero un afortunado, que nadie piense que estoy quejándome de haber sido lo que soy. Estoy encantado de haberlo sido, y además y a mis compañeros les doy las gracias por haberme permitido ejercerlo. En el hipotético caso de que haya una convocatoria anticipada de elecciones, ¿cuál es el camino que va a seguir la UPL? Es decir, en la anterior convocatoria autonómica y municipal se intentó algunos acuerdos en el Bierzo, con Coalición por el Bierzo, y hace menos de 15 días, alrededor de 10 días, en el programa hermano de esta televisión en Ponferrada, yo le pregunté al líder de USE Bierzo, a Samuel Folgueral, si había alguna posibilidad de pacto, de acuerdo para listas conjuntas en unas elecciones autonómicas entre UPL y USE Bierzo, y ahora le pregunto, USE Bierzo o Coalición por el Bierzo o cualquier otra fuerza política en el Bierzo. ¿Qué contestó Samuel? Es que ¿qué contestó? Pues contestó que habría alguna posibilidad. Vamos a ver, yo le tengo mucho cariño a Samuel, hemos estado hablando, hemos estado profundizando en alguna ocasión. Nosotros, lo he dicho al principio, todo lo que sea converger, todo lo que sea ser capaz de unir fuerzas para que este proyecto político sea más fuerte, nosotros no vamos a dejar de intentarlo, con todos aquellos, sin renunciar. Porque lo importante no es negociar para buscar fortalecer un proyecto político. Lo importante es que para fortalecer ese proyecto no tengas que renunciar a tu esencia. Entonces, sin renunciar a nuestra esencia, nosotros buscaremos todas las posibilidades. Pero tengo que decir una cosa. Si se produce esa situación en la que usted cree, y yo también creo, y que prácticamente creen todos los ciudadanos, más que nada por la forma que se comporta el gobierno de la Junta de Castilla y León, todos entendemos que lo que se está haciendo es proveer ese adelanto electoral. Si se produce, hay que entender que las circunstancias serán diferentes a las que nos hemos encontrado hasta estos momentos. Y no tanto porque todas las encuestas digan que la UPL está subiendo y que va a crecer y que va a tener, ya no irá solo un representante, sino que van a ir más. Esto es algo evidente porque esa es la tendencia que está subiendo, sino porque se produce una cuestión muy importante, y es que cuando no coinciden las dos elecciones, la municipal o la local, digamos de alguna forma, y la autonómica, el debate no se difumina tanto como de la otra forma. Y en unas elecciones donde el debate solamente sea autonómico, probablemente a nosotros todas esas cuestiones nos beneficien. No voy a engañar a nadie, es decir, es evidente que a nosotros, cuando el debate sea autonómico y no existan las 214 listas del Partido Popular y las 211 listas del Partido Socialista en sus ayuntamientos, pues puede beneficiarnos ese debate, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que estamos en una situación que nadie conoce, porque nunca se ha producido, y digamos un poco de incertidumbre. Yo creo que nos va a beneficiar. Yo creo que sería bueno para el ciudadano volverle a preguntar, porque es evidente que lo que está pasando en las Cortes de Castilla y León no es lo recomendable en el escenario político de esta comunidad autónoma, pero es evidente que el escenario de incertidumbre hace que puedan caber prácticamente todas las alternativas. Con lo cual sí podría haber un pacto, independientemente que en el ADN también de aquel partido político esté también cierto afán de escisión o de recuperar el protagonismo que siempre han manifestado, ¿no? Bueno, no lo sé. Yo repito que, es decir, las relaciones personales siempre ayudan en estos procesos, y nuestras relaciones personales son buenas. Nuestras relaciones, pero no solamente en este caso con Samuel, es decir, yo tengo una fenomenal relación con él, porque me parece que es una persona con la que se puede hablar. Pero claro, más allá de las relaciones personales, repito que los conceptos ideológicos y sobre todo los puntos de encuentro político tienen que coincidir. Y eso, bueno, pues no sé si eso será posible o no. Lo que sí es verdad es que si se produce la situación, nos sentaremos a hablar con todo el mundo. No solo creo que con Samuel, sino prácticamente con mucha gente que puede unirse a ese proyecto. Es decir, ahora se habla mucho de plataformas y de estas cuestiones, ¿no? Lo que es evidente es que es importante no
no estratificar el voto demasiado cuando se está luchando contra partidos mayoritarios como el Partido Socialista y el Partido Popular. Y en esa línea, en la de los partidos mayoritarios, en el caso de que se produzcan elecciones, ¿ustedes qué creen, como UPL, que va a pasar? Y en eso versarán también un poquito su estrategia, claro. Bueno, yo sé lo que marcan las tendencias en estos momentos. Y las tendencias marcan en estos momentos que el Partido Socialista está sufriendo un desgaste importante a nivel nacional que le está afectando también a nivel autonómico. Es decir, el Partido Socialista fue el partido que ganó las elecciones en Castilla y León, es decir, el que más votos tuvo. Yo creo que en estos momentos está sufriendo ese desgaste, cosa que puedo entender por ese desgaste. Lo que no entiendo es que suba un partido como el Partido Popular con un presidente que está ausente y que deja todo en manos de su muñeco, que es el señor Igea, que es el que ejerce absolutamente toda la labor de gobierno, ¿no? Bueno, pues yo creo que eso tiene que tener un coste político también, y de momento las encuestas parece que no lo dan, pero bueno, veremos a ver lo que marcan las urnas, ¿no? Lo veremos en los próximos meses. Tenemos que terminar aquí este filandón. Agradecemos a Luis Mariano Santos que nos haya acompañado. Muchas gracias y suerte con ese congreso este fin de semana. Muchísimas gracias. Gracias, por supuesto, también a Arturo Martínez, a Joaquín Torné. Muchas gracias por habernos acompañado. Y a todos ustedes por haber estado ahí una semana más. Nos vemos dentro de 7 días. Buenas noches.